Imagina una tierra donde el sol se oculta tras vastas montañas doradas, donde los imperios no se levantaban solo con espadas, sino con sabiduría, respeto y una visión global que desafiaba su tiempo. Una civilización que, mucho antes de Cristo, ya entendía la diversidad de las culturas, la importancia del orden y el poder de la tolerancia. Hoy te invito a recorrer las arenas del tiempo para descubrir la historia fascinante del Imperio Persa, una nación que marcó para siempre el destino de Asia y del mundo. Esta no es solo la historia de reyes y conquistas, es también el relato de un legado que sobrevive en el corazón del actual Irán. Desde las primeras tribus indoeuropeas hasta los poetas místicos del Islam. Capítulo 1. Los cimientos de una civilización. Mucho antes de que surgiera el poderoso imperio aqueménida, las tribus indoeuropeas de los medos y los persas habitaban la meseta iraní. La región, montañosa y rica en recursos, era propicia para el surgimiento de comunidades organizadas. Estos pueblos compartían elementos culturales y religiosos, como la adoración de fuerzas naturales y la creencia en el orden y la justicia. Hacia el año 700 a.C., los medos comenzaron a consolidar su poder y crearon una confederación tribal que resistió el dominio asirio. Al sur, los persas se asentaron en la región de Persis, hoy Fars, desarrollando una identidad propia. Las tensiones entre ambas culturas estaban presentes, pero también existía una conexión profunda en su cosmovisión. Las profecías y tradiciones orales hablaban del nacimiento de un gran líder que uniría a los pueblos bajo un solo estandarte. Ese líder estaba por llegar. En este escenario de alianzas frágiles y ambiciones crecientes, comenzaba a gestarse el imperio más justo y avanzado de su tiempo. Si te está gustando este viaje al pasado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran el legado eterno de los persas. Sigamos juntos esta travesía histórica. Capítulo 2. Ciro el Grande y el nacimiento de un imperio. Ciro II, conocido como Ciro el Grande, nació alrededor del año 600 a.C. Según las leyendas, era nieto de Astiages, el último rey medo, quien intentó asesinarlo al temer que una profecía se cumpliera, que su nieto lo destronaría. Ciro fue salvado por un pastor y criado en secreto, hasta que de adulto lideró una rebelión que cambiaría la historia. En el año 550 a.C., Ciro derrocó a Astiages y unificó a los pueblos persas y medos bajo una misma corona. Nacía así el imperio aqueménida. Ciro inició una expansión sin precedentes, conquistando Lidia, Media y Babilonia. Pero más allá de sus victorias militares, fue su política de respeto a las religiones, costumbres y leyes locales lo que le valió fama eterna. Permitió a los pueblos oprimidos conservar su cultura y dio libertad a los judíos de Babilonia para volver a Jerusalén. Su reinado no solo consolidó un imperio geográfico, sino también uno cultural y espiritual. Murió en batalla, pero dejó un legado inmortal. Capítulo 3. Darío I y la administración del mundo. Tras un periodo inestable tras la muerte de Ciro, Darío I tomó el poder en el 522 a.C. Con gran habilidad política, reprimió rebeliones y reorganizó el imperio. Su visión lo llevó a estructurar un sistema administrativo tan avanzado que aún es estudiado hoy. Dividió el imperio en satrapías, o provincias, cada una gobernada por un sátrapa leal al rey. Para controlar a estos gobernantes, creó un sistema de vigilancia con inspectores llamados los ojos y oídos del rey. A nivel económico, introdujo el darico, una moneda de oro que facilitó el comercio. Darío también ordenó la construcción del camino real, que unía Sardes con Susa, permitiendo recorrer 2.700 kilómetros en apenas días gracias a su red de postas. Fundó Persépolis como capital ceremonial y promovió el zoroastrismo, religión que marcó la identidad espiritual del imperio. Su legado fue una mezcla de orden, innovación y tolerancia. Capítulo 4. Jerjes y las guerras contra Grecia.
Jerjes Pri, hijo de Darío, heredó el trono en el 486 a.C. Desde el inicio, su objetivo fue vengar la derrota de su padre en Maratón. Preparó una invasión masiva a Grecia, cruzando el Helesponto con uno de los ejércitos más grandes de la historia antigua. En el año 480 a.C., su ejército enfrentó a los griegos en la legendaria batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos liderados por Leónidas resistieron hasta la muerte. Aunque ganó esa batalla, su flota fue destruida en Salamina, obligándolo a retirarse. La guerra concluyó con su fracaso, aunque el imperio se mantuvo fuerte. A su regreso, Jerjes se enfocó en obras monumentales como la expansión de Persépolis y la consolidación de las estructuras imperiales. Aunque su campaña en Grecia no logró sus objetivos, su reinado dejó una huella cultural y arquitectónica imborrable en la historia persa. Capítulo 5. El ocaso de los aqueménidas y la llegada de Alejandro. Con la muerte de Jerjes, el imperio aqueménida comenzó a debilitarse. Los siguientes reyes enfrentaron conspiraciones, corrupción y revueltas internas. Aunque el territorio seguía siendo vasto, la unidad se desmoronaba lentamente. En el año 334 a.C., Alejandro Magno de Macedonia inició su campaña contra Persia. Derrotó sucesivamente a las tropas de Darío III en batallas decisivas como Isos y Gaugamela. En el 330 a.C., Alejandro entró en Persépolis y la incendió, sellando simbólicamente el fin del imperio. El colapso del imperio aqueménida marcó el cierre de una era de administración eficiente y respeto multicultural. Sin embargo, Alejandro adoptó costumbres persas y promovió la fusión de culturas, lo cual permitió que muchas tradiciones persas sobrevivieran en el nuevo orden helenístico. Capítulo 6. Los sasánidas y el renacer de Persia, después de Cristo. Luego de siglos bajo influencia griega y parta, en el año 224 después de Cristo, los persas renacieron con la dinastía sasánida. Ardashir I fundó un nuevo imperio que recuperó las glorias del pasado y enfrentó directamente al imperio romano. Los sasánidas impulsaron la centralización del poder, fortalecieron el zoroastrismo como religión estatal y desarrollaron una arquitectura refinada con relieves, palacios y templos de fuego. Destacaron reyes como Shapur I, quien capturó al emperador romano Valeriano. La cultura sasánida influyó en el arte islámico posterior. Aunque resistieron por siglos, finalmente fueron derrotados por los ejércitos musulmanes en la batalla de Qadisiyah en el siglo VII. Sin embargo, su legado cultural, religioso y artístico sería fundamental para la identidad futura de Irán. Capítulo 6. La herencia persa en la era islámica. Con la conquista islámica en el siglo VII después de Cristo, Persia se transformó profundamente. Aunque pasó a formar parte del califato, su influencia en la nueva cultura islámica fue enorme. El idioma persa evolucionó, el arte floreció, y el pensamiento filosófico persa enriqueció la teología islámica. Grandes poetas como Ferdusí, Omar Khayyam y Rumi mantuvieron viva la historia y el espíritu de Persia. La literatura épica del Shahnameh preservó el pasado glorioso de reyes y héroes persas. Además, Persia aportó avances en medicina, astronomía y matemáticas a la civilización islámica. Durante las dinastías safávidas y Qajar, Irán reforzó su identidad chiita y se consolidó como centro cultural único. La tradición persa no desapareció, evolucionó, se mezcló y brilló con nueva luz en la era islámica. Capítulo 8. La formación del Irán moderno. Con el debilitamiento del poder imperial y el avance de diversas potencias extranjeras, el territorio persa pasó por transformaciones profundas entre los siglos XVIII y XIX. Surgió la dinastía Qajar, que estableció su gobierno en Teherán en 1789, enfrentando presiones de Rusia, el Imperio Otomano y el Reino Unido. Persia se convirtió en un campo de juego geopolítico, y con ello,
su autonomía política se debilitó considerablemente. Durante este tiempo, el país sufrió pérdidas territoriales en el Cáucaso, mientras que internamente se gestaban movimientos de renovación y nacionalismo. La Revolución Constitucional de 1906 fue un intento notable por instaurar una monarquía parlamentaria con una asamblea elegida y una constitución moderna. Aunque fue saboteada por conflictos internos y la interferencia extranjera, marcó un antes y un después en la historia de Irán. Este periodo preparó el terreno para el ascenso de una nueva dinastía, los Pahlaví. Con Reza Shah al poder en 1925, se emprendieron reformas para modernizar el país al estilo occidental, aunque muchas veces a costa de las tradiciones locales y con represión. Se abría paso una nueva etapa en la historia persa. Capítulo 9. La Revolución Islámica y la transformación del Estado. En 1979, Irán protagonizó uno de los eventos más importantes del siglo XX, la Revolución Islámica. Tras décadas de autoritarismo, modernización forzada y occidentalización bajo el Shah Mohammad Reza Pahlaví, el descontento popular alcanzó un punto de quiebre. El movimiento liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini unificó a religiosos, estudiantes, obreros y sectores tradicionalistas. El resultado fue la caída de la monarquía y el establecimiento de una república islámica. Por primera vez en la historia moderna, un estado teocrático chiita tomaba el control político de un país. La constitución fue redactada bajo principios islámicos, con el liderazgo supremo del guía religioso. Este modelo combinaba instituciones republicanas con mandatos religiosos. La revolución alteró no solo la política interna, sino también las relaciones internacionales. Irán pasó de ser un aliado de Occidente a un adversario, especialmente de Estados Unidos. En los años siguientes, enfrentó la guerra contra Irak, 1980 a 1988, sanciones económicas y tensiones constantes, pero también consolidó una identidad nacional basada en el Islam chiita. Capítulo 10. El legado permanente de una civilización milenaria. Hoy, Irán es una nación moderna que vive en la encrucijada entre la tradición milenaria de Persia y los desafíos del mundo contemporáneo. Con una población joven, una cultura rica y una historia que abarca más de 2 milenios, el antiguo espíritu persa sigue vivo en la lengua farsi, en la poesía, en el arte, en la filosofía y en su visión del mundo. A pesar de las presiones externas, las sanciones y los conflictos ideológicos, Irán conserva una identidad fuerte y singular. Las ruinas de Persépolis siguen en pie como testigos silenciosos de un pasado glorioso. Los textos de Zaratustra aún son leídos, y las epopeyas de Ferdusí siguen enseñándose en las escuelas. Su cine, literatura y ciencia muestran que la civilización persa no quedó en el pasado, se transformó, resistió y sigue influyendo en la cultura global. El legado persa está presente en el respeto por la diversidad, en el amor por la sabiduría, en la firmeza ante la adversidad. Comprender la historia de Irán es entender cómo un imperio antiguo sigue hablando al presente desde las profundidades del tiempo. Reflexión final. La historia de la civilización persa es la historia de un pueblo que, en lugar de extinguirse con el paso de los imperios, supo adaptarse, resistir y reinventarse. Desde los días de Ciro el Grande hasta el Irán contemporáneo, esta tierra ha demostrado que el poder no reside solo en las armas, sino en la cultura, la fe, la palabra escrita y la memoria colectiva. Hoy, cuando el mundo busca modelos de convivencia, respeto y profundidad cultural, volver la mirada a Persia es abrir una puerta al entendimiento de lo que significa perdurar. ¿Qué legado queremos dejar nosotros? ¿Qué ideas, como las de los antiguos persas, merecen vivir 1000 años más? Si este recorrido por la historia de Persia te ha parecido fascinante, no olvides darle like, compartirlo, comentar tu parte favorita y suscribirte para más contenido que dé vida a nuestro pasado.